Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 12. Hoy vamos a terminar el mensaje que comenzamos la semana pasada. Y quiero marcar una vez más que Pablo va hablando en capítulo 12 de 1 Corintios y su argumento lo vimos hace 2 semanas, donde vimos en distintas maneras que Pablo estaba diciendo que en la iglesia de Corinto, en toda iglesia, debe haber diversidad con unidad. Diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Diversidad de resultados, pero el mismo Dios. Y después en versículos 8 a 10, muchos dones muy distintos a distintas personas, pero siempre el mismo Espíritu Santo dando los dones. Vimos también en el pasaje que Pablo nos enseña que hay un solo Espíritu que da todos los dones. Hay por lo menos un don para cada creyente. Los dones están dados por el Espíritu Santo según su soberanía, según su deseo, como Él quiere. Y que el don es dado no para mi uso personal, sino para el beneficio mutuo del cuerpo de Cristo, el cuerpo local en este caso. Entonces no debo estar jactándome por mi don o menospreciando tu don o pensando que mi don es especial en alguna manera, menos que es especial porque es algo que recibí del Espíritu Santo para servir al Señor y para servir a mis hermanos. El único punto de Pablo en versículo 4 a 11 fue diversidad con unidad. Él no definió ninguno de los dones. Él mencionó a 9 dones en ese pasaje. No definió ninguno. Debemos preguntarnos por qué. No tenemos la respuesta. Sabemos que los corintios sabían lo que eran los dones. Entendieron lo que fueron porque fueron vigentes y siendo practicados en aquel entonces. Pero el Señor no nos explicó a nosotros los que son, lo que significan, y lo que vimos la semana pasada fue los 9 dones mencionados en nuestro texto, analizándolos según las palabras y comparándolos con otras escrituras cuando habían. Ahora hoy, vamos a ver, ¿tengo el PowerPoint? Allí está, ok. Y puedo manejarlo hoy, de acá yo. Así que eso vamos a ahorrar 3 minutos, así que el mensaje será 2 horas en vez de 2 horas y 3 minutos. Sí, se ríen pero con nervios, yo escucho la risa. Vamos a volver a pasar algunas cosas. Algunos van a decir, bueno, ya dijiste todo esto, pero son cosas básicas muy importantes que todos tenemos que saber. Tenemos que saberlo por 2 razones. Primero, como hablamos la semana pasada, hay mucha controversia sobre los dones. Creemos que hay ciertos dones que ya no son vigentes, pero muchas iglesias alrededor nuestro creen que todos los dones son vigentes. Y nosotros queremos estar seguros de lo que creemos y pensamos, no el pastor, sino toda la congregación, para que no seamos distraídos por cosas que no están enseñadas en la Biblia. La segunda cosa por lo cual son muy importantes, y vamos a verlo más hoy, es que creemos que hay algunos dones que son vigentes todavía. Y esos dones que son vigentes hoy, la Biblia dice que vos, si eres creyente, tienes uno. Y debes estar utilizándolo, y debes estar sirviendo en el ministerio, y debes estar teniendo resultados por el poder de Dios, ministrando para el beneficio mutuo del cuerpo. Así que es muy importante que entendamos estas distintas cosas que vamos a seguir viendo hoy. Ahora, lo que comenzamos a ver la semana pasada y vamos a repetir es que vamos a ver que hay solamente en la Biblia hay 6 listas donde están mencionados dones. A veces uno lee la Biblia y ve algo y dice, mira, esto es interesante, pero sé que hay mucho más sobre esto en la Biblia, cuando a la verdad que no hay mucho más sobre ese tema. Tenemos que saber cuánto hay para poder después decir, esto es lo que la Biblia explica y ahora voy a llegar a mis conclusiones. En la Biblia hay 6 pasajes que mencionan dones. Uno es Marcos 16, que no vamos a hablar hoy, pero como prometí, vamos a hablarlo más adelante en profundidad, pero lo dejo afuera porque no creo que debe estar en la lista de las listas. Pero vamos a ver las otras 5 listas, que son todas las listas que mencionan todos los dones del Espíritu que vamos a encontrar en la Biblia. El primero es el texto que vimos la semana pasada, 1 Corintios 12, 8 a 10. Porque a este es dada por el Espíritu, y otra vez vimos allí,
El don es un regalo, es dado por el Espíritu Santo. Estos son los dones. Dice, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Y allí vemos estos 9 dones que vemos aquí en la columna a la izquierda que se encuentran en este pasaje. Ahora recuerden que dijimos la semana pasada, y quiero volver a enfatizarlo, que algunos de estos dones no estamos 100% seguros de lo que son. Sabemos bien lo que es sanidades, milagro, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, pero es muy difícil definir palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe. Y déjame volver a decir que, por ejemplo, esta frase, el don de palabra de sabiduría, es la única vez que está mencionado este don en todo el Nuevo Testamento. No tenemos otro pasaje con el cual compararlo, simplemente tenemos las palabras en griego que significan palabra de sabiduría. Ahora, por eso quiero que entiendan lo siguiente. Si vos definís este don como algunos excelentes maestros de la palabra de Dios lo interpretan, como alguien que aconseja con gran sabiduría de la palabra de Dios, siendo una bendición a la persona que está buscando consejos, entonces es muy factible que ese don sea vigente todavía hoy. Pero si crees que palabra de sabiduría es sabiduría que vino milagrosamente de Dios para comunicar la palabra de Dios antes de que el Nuevo Testamento fue terminado, entonces sería un don revelacional y ya no es necesario porque la Biblia está completo. Toda la sabiduría que necesitamos está revelado en la Biblia. Entonces, un poco depende de cómo lo definís. Palabra de ciencia, vimos que eso es más fácil porque está definido en otros pasajes como un don revelacional. En 1 Corintios 13:8 está relacionado con profecía y con lenguas, dones para revelar la palabra de Dios antes de que la Biblia fue terminado. Y dice en 1 Corintios 13 que se acabarán los dones revelacionales. Fe. Si crees que fe es ese, hermano, primero todos tenemos fe. Estamos hablando del don espiritual de fe. Todos recibimos el don de fe salvadora cuando conocimos a Cristo como Salvador. Todos vivimos por fe, no por vista, es nuestra condición como creyentes aquí en la tierra. Pero el don de fe, si lo definís como ese hermano que tiene gran fe, siempre creo que todo se puede y tome decisiones basadas en fe, entonces quizás ese don todavía es vigente. Si crees que fe es fe que puede mover montañas, fe que está acompañado con milagros, eso sería fe apostólico que habrá terminado con los apóstoles. En ese caso, ese don no sería vigente hoy. Entonces, eso todo lo vimos la semana pasada, pero quería que sea claro. A mí me gusta decirle con toda seguridad qué significa cada uno de estos dones, los primeros 3, pero no tenemos más definición. Y no es posible estar 100% seguro. Lo que es seguro, creo que lo puedo decir con toda autoridad, es que los dones revelacionales se terminaron cuando la Biblia fue completada. Y que los dones apostólicos terminaron cuando el último apóstol murió, que fue el apóstol Juan, alrededor del año 100. Ahora, vamos entonces a la segunda lista que está en 1 Corintios 12 en adelante. Pablo dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y después hace unas preguntas retóricas, porque los corintios todos querían tener el don de lenguas y él está preguntando, ¿todos tienen un don? ¿Todos tienen otro don? ¿Todos tienen otro don? Y la respuesta siempre es no. Recuerden, diversidad con unidad. Tenían distintos dones, no todos el mismo don. Pero estos dones aquí, agregamos a nuestra lista, podemos ver que algunos son iguales, sanidades, milagros, profetas y lenguas, pero agregamos el apóstol. Aquí está hablando del hombre que tiene el don. Estamos hablando de hombres, pero creemos que estamos hablando del mismo tema. Apóstoles y después maestros, los que ayudan y los que administran. Esos serían 4 dones más. Son hombres con
dones. Vamos a volver a ver esos que son nuevos. Un poco más tarde en el primer siglo encontramos a Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Esto es el único de los pasajes que nos da alguna pequeña descripción en algunos casos de algunos de los dones. Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, otra vez vemos diversidad, según la gracia que nos es dada, son dones dados por la gracia de Dios, no algo que yo merezco y que yo puedo exigir. Aquí están los dones. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Allí encontramos otros dones más. Uno es igual a la primera lista, profecía, que está en las 3. Después vemos otra vez enseñar, que creemos que es lo mismo como maestros, y servicio, que pensamos que es igual como ayuda, y agregamos 4 más, el don de exhortar, el don de repartir, el don de presidir y el don de misericordia. Vamos a la cuarta lista, que otra vez estamos hablando de hombres regalados a la iglesia. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son personas regalados a la iglesia. Y otra vez los agregamos a nuestra lista y ya hemos visto apóstoles, profetas, y ahora hay 2 nuevos. Abajo es evangelistas. Y hay otro que pusimos en el medio, pero es diferente porque es pastor maestro. El pastor maestro, que es un hombre que el Señor regala a la iglesia para pastorear y tiene que también poder enseñar. Creo que incluye quizás 2 dones juntos o un don que se llama pastores maestros. Vamos a la última lista, que nos dice más sobre los dones que darnos información sobre una lista de dones, pero es muy importante el pasaje, 1 Pedro 4, cada uno, eso sos vos, si eres creyente, según el don de gracia que ha recibido, que es algo que recibimos, ministrele, que es la palabra diáconos, vaya ministrando a los otros, otra vez de beneficio mutuo para el cuerpo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí encontramos 2 palabras, el que habla y el que ministra. La palabra habla es la palabra hablar. Es difícil saber con exactitud lo que quiere decir. Mi opinión es que no está hablando allí del don de lenguas o de profecía o otros que se puede hacer, digamos, con la lengua o con hablar, porque dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que uno está hablando conforme a lo que Dios ya ha dicho. Entonces posiblemente está relacionado al don de enseñanza. Y después tenemos la palabra ministrar, que es otra vez la palabra diaconón, que sería igual como el don de servicio o de ayudas, como están en estas listas. Ahora, estos son todos los dones. Ya tenés la lista completa. No hay otro don del Espíritu mencionado en el Nuevo Testamento. Esto es la lista entera. Quiero que entiendan eso y que cuando querés estudiar este tema, estos son los 5 pasajes. Hay que estudiarlos en profundidad y les animo que los estudien más allá de lo que hemos visto nosotros. Ahora, la semana pasada vimos estos 9. Buscamos la definición de las palabras, intentamos definir cada uno de los dones. Dijimos, y lo que yo creo es que es muy probable que ninguno de estos dones son vigentes hoy. Otra vez depende de tu definición de sabiduría, ciencia y de fe. Pero vemos que el resto o son señales de apóstol o son dones de revelación. No tiene ningún sentido que ninguno de los 2 sean vigentes hoy, porque no hay apóstoles. La iglesia ya está fundada por los apóstoles y el Nuevo Testamento ya está completo. Pero depende de tu definición de palabra de sabiduría
y fe en especial. Ahora vamos entonces a proceder hoy y vamos a ver los dones que no vimos la semana pasada. Comenzamos con apóstoles. Apóstoles. La palabra apóstol, primero es importante entender que la palabra apóstol en griego al principio fue una palabra común y corriente. No era el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Es una palabra. Si lee la Biblia, vas a ver la palabra apóstol todo el tiempo, pero no está hablando de los apóstoles, porque fue una palabra que simplemente significó enviar. Entonces, cuando una mamá quería enviar a su hijo al kiosco a comprar leche, en aquel entonces, aunque no había kiosco, ¿no? Hubiera dicho, te apostelo al kiosco, te envío. Era una palabra común y corriente. Pero aquí, por supuesto, estamos hablando de un apóstol que se transforma la palabra de una palabra común y corriente a un oficio, el oficio del apóstol. Entonces, ¿qué vemos aquí? La palabra apóstol significa un delegado, un mensajero, un enviado. Y al último, lo que es como oficio, un grupo exclusivo de enviados de Dios. En el Nuevo Testamento, primero son llamados los discípulos de Jesús, pero después de que Jesús se va, son llamados los apóstoles. Los apóstoles. Ahora, es muy importante ver, dice allí, nadie hoy puede cumplir con los requisitos de apóstol. En Hechos 1, versículos 21 y 22, los apóstoles decidieron poner un apóstol para tomar el lugar de Judas. Y dice así, ellos dijeron, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces era necesario que el apóstol hubiera visto el ministerio de Jesús desde el bautismo por Juan el Bautista, que es el comienzo de su ministerio, 3 años, y verlo muerto y resucitado. Ahora, entonces, hay algunas iglesias hoy que dicen que tienen un apóstol. Si alguien te dice, soy un apóstol, siempre tenés que decirle, te felicito porque no se nota. Porque si es un apóstol, tiene que tener por lo menos 2050 años. Entonces debes decirle, mire, ¿me podés decir qué crema de piel usás o qué dieta usás? Porque la Biblia dice que vos tuviste estar en el planeta cuando estaba Jesús ministrando, observando su ministerio y haberlo visto resucitado. Entonces hoy en día no hay apóstoles, es imposible. Los apóstoles fueron puestos por Dios para fundar la iglesia y para darnos la palabra de Dios, que es la Biblia, y eso fue su trabajo, eso fue lo que Dios hizo con ellos, y hoy en día no hay apóstoles. Ahora, yo sé que es muy atractivo tener un apóstol. A veces uno de ustedes me viene y dice, hablé con mi amigo y me dice, en mi iglesia tenemos un apóstol. ¿Ustedes tienen un apóstol? Y ustedes me dicen, no, yo le dije, no tenemos un apóstol, tenemos el pastor Reinaldo. Ahora, pensá en eso. ¿Qué preferís? ¿El pastor Reinaldo o un apóstol? Yo me quedo con un apóstol, pero no hay. Entonces, el que dice que es un apóstol, bíblicamente no es, porque no hay. Entonces el apóstol fue, según esta segunda definición, una persona mandado como un mensajero oficial de Jesucristo, habiendo visto al Señor resucitado y demostrando por manifestación de señales, ¿no? Las señales de apóstol, resultando en la comunicación y escrituración de la verdad del Nuevo Testamento, estableciendo la fundación de la iglesia. Entonces, ¿qué significa ser un apóstol? Fueron enviados especialmente por el Señor, lo habían visto en su ministerio y en su resurrección, y estaban para darnos la palabra de Dios, que es lo que hicieron, y para fundar la iglesia, que es lo que hicieron, por medio de señales de apóstol, que son milagros, prodigios, que la Biblia marca para ellos. Eran solamente para ellos. Entonces, es imposible que esos dones sean vigentes hoy si el mismo apostolado no es vigente hoy. Otra vez Pablo dijo en 2 Corintios 12,
él dijo, para defender su apostolado delante de los corintios, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, hoy en día no hay apóstoles, es imposible por la definición de la misma palabra de Dios. Y si no hay apóstoles, no debe haber señales de apóstol. Y la verdad es que históricamente cuando murió Juan, el último apóstol, comenzando después el segundo siglo, no se ve las señales de apóstol en la historia. Ahora, entonces, una cosa, vamos a hablar más profundamente de 2 Corintios 12 más adelante, pero por ahora lo vemos así. Ahora, vamos entonces al otro don de enseñanza o de maestro. Este don sí creemos que es vigente hoy. La palabra en sí es una cosa que debemos entender. Los dones que hoy creemos que son vigentes, es muy interesante que no hay controversia sobre lo que significan. Son sencillos. Uno ve la palabra y sabe lo que es. En este caso la palabra en griego es didáskolos, que nosotros sacamos la palabra didáctico de eso. El que es maestro, que tiene don de enseñanza, enseña. Ahora, en todos estos dones es importante entender una cosa. ¿Cómo podés saber que tenés don de enseñanza? Déjame aclarar primero que el don no debe pensar, tengo el don de enseñanza porque me encanta estar delante de la gente hablando. Eso no es el don de enseñanza. Hay mucha gente que se pone delante de la gente y habla y nadie aprende nada, ¿no? La clave es el cuarto puntito allí que dice, cuando enseña, otros son bendecidos y entienden. Quizás uno se pone en el púlpito, se pone delante de ti o te habla algo y te enseña algo y cuando termina estás más mareado que antes. El que tiene don de enseñanza es la persona que te enseña algo y cuando te vas decís, nunca entendí eso antes, pero ahora sí. Esa persona me lo enseñó de tal manera que lo entendí. Y ahora sé lo que Dios quiere que yo haga y ahora voy a salir a hacerlo. Porque esa persona me enseñó así. Esta persona que tiene don de enseñanza, no le gusta tanto estar adelante hablando, sino le gusta estudiar. O sea, uno dice, pensaba que tenía don de enseñanza, pero no, estudiar no. Esto es la persona que cuando todos están mirando la televisión, él está estudiando porque le encanta. Esto es la persona cuando todos salen a jugar el fútbol, él quiere quedar y estudiar. Le gusta estudiar. Y dice que él entiende las escrituras. Él estudia y entiende las cosas. Esto es la persona que lo encontrás con él en algún momento y está todo contento y feliz. Y dice, tengo que decirte algo. Y dices, ¿qué pasó? ¿Falleció un tío rico? ¿O sea, eres un nuevo abuelo o qué? No, ¿sabes lo que descubrí en la palabra de Dios? Entendí esta verdad y quiero contártelo. Eso es la persona que tiene don de enseñanza. Estudia y entiende y tiene ganas de comunicarlo y tienen ganas que otros aprendan. Esta persona a veces enseña en privado y a veces en público. A veces sí está en un púlpito, a veces está en una clase. Hay algunos arriba en esta noche utilizando el don de enseñanza, enseñando a los niños. También a veces es en privado. Es la persona que se comunica con una persona nueva en la iglesia y le dice, ¿entendiste lo que predicó el pastor el domingo? Y dice, sí, entendí hasta que dijo, abre sus Biblias. Y después me perdió. Usa palabras grandes, no entendí nada, no sé lo que está hablando. Y esta persona va a su casa, abre la Biblia y le dice, mire, esto es lo que el pastor estaba diciendo que dice Dios. Y lo va mostrando y dice, ahora lo entiendo. No lo entendí el domingo, pero ahora lo entiendo. Ahora voy a volver el domingo, pero vos volví al otro lunes también, porque cuando vos me explicás las cosas, yo lo entiendo. A veces entonces es privado, a veces es público. Pero es la habilidad extraordinaria de facilitar la enseñanza de la verdad bíblica, resultando en la madurez espiritual de personas para el agrado de Cristo. Cuando uno tiene don de enseñanza, utiliza su don, el resultado es un grupo de hermanos maduros. Entienden la Biblia y saben cómo responder a la Biblia. Así que eso es ese don. A veces también es con niños, a veces con adultos. Es el mismo don aplicado en distintas personas. Creemos que este don es vigente hoy. Algunos de los presentes tienen este don.
Y es una gran bendición para los otros hermanos cuando una persona con el don de enseñanza enseña. Y algunos entre nosotros no tenemos el don de enseñanza, pero tenemos que aprender a enseñar. Porque nuestro hijo después a la noche dice, mamá o papá, ¿qué significó lo que me enseñaron hoy de la Biblia? Y no puede decir, mire hijo, perdóname, lo que yo aprendí hoy es que no tengo el don de enseñanza, así que no te puedo contestar la pregunta. Tenemos que contestar a nuestros hijos, tenemos que contestar a veces a otros hermanos, a personas que encontramos que nos preguntan cosas. Si no tenés el don de enseñanza, ¿cómo podés aprender a enseñar? Bueno, la mejor persona para enseñarte cómo enseñar es la persona que tiene el don de enseñanza. No solamente enseña bien, pero va a saber también ayudar a otros a enseñar bien también. Debemos entender que en los casos de todos estos dones, aunque no tenemos el don, todos somos responsables de hacer la actividad. Pero si tenés el don del Espíritu en esta área, el Señor te va a utilizar en una manera extraordinaria y también vas a ser la persona que enseña a los demás sobre ese ministerio. Don de enseñanza, debes considerar si lo tenés o no. El próximo, el don de ayudas, se llama ayudas en 1 Corintios 12, 28 y 21 y se llama servir en Romanos capítulo 12, se llama ministrar en 1 Pedro capítulo 4. La palabra ayudas es la palabra ayuda. Siempre me gustan cuando la definición. En griego, ayuda significa ayuda. Hechos que ayudan. Es esa persona en la iglesia que no quiere que nadie sepa que está trabajando, no quiere que nadie pone las luces sobre él, no quiere que alguien mencione su nombre, no quiere aplausos. Y no quiere estar adelante tampoco. Por allí tiene terror de liderar. Pero cuando el líder necesita a alguien para apoyar, esta persona está presente. Aquí estoy, sea lo que sea. Necesita que alguien va corriendo a buscar algo, a comprar algo, a traer algo, a limpiar algo, a preparar algo. Aquí estoy. Algunos han preguntado en estos días, ¿hay dones más importantes que otros? No, o sea, delante de Dios son iguales y cada don Dios quiere que seamos fieles con el don que nos ha dado. Pero ¿cuántos que tienen don de administración o don de presidir tienen éxito? No me gusta esa palabra, pero éxito según la definición de Dios, porque tenía gente con el don de ayudas ayudando. Y nadie ve a ellos, solo Dios los ve. Y qué bendición que es para un pastor o para un líder de un ministerio tener personas con el don de ayuda que está siempre apoyando, siempre ayudando, siempre dispuesto. Y junto con eso, que creo que es el mismo don, en Romanos 12, la palabra se utiliza, la palabra diaconía, servicio, servir, asistir, apoyar, un servicio cumplido, algo delegado, preparaciones para un evento. Así fue utilizado la palabra en aquel entonces. La definición del ministerio descubrir es bueno acá, la habilidad extraordinaria de percibir necesidades y dar ayuda, resultando en ayuda a individuos y ministerios. Entonces creo que es el mismo don, son personas que quieren servir y ayudar. Ahora, igual como la palabra apóstol, la palabra diácono se encuentra en muchos lugares del Nuevo Testamento, pero después está utilizado también en forma oficial por un oficio que es el diácono. Ahora, ¿qué es el requisito que Dios quiere para cada diácono de la iglesia? Cada diácono de la iglesia debe ser un siervo. Gracias a Dios, nosotros tenemos diáconos que son siervos. En algunas iglesias los diáconos son todo menos siervos, ¿no? Eso no es lo que son, el título es lo que quieran. Pero todo diácono debe ser un siervo, debe tener el don de servicio. Entonces todos debemos servir, todos debemos apoyar, todos debemos ayudar, apoyar. Pero los que tienen el don de servicio son los que le va a encantar siempre estar sirviendo. Y cada iglesia necesita personas así. Gracias a Dios por ellos. Los que
que le gusta limpiar, los que hacen mantenimiento en el edificio de la iglesia, los que preparan refrigerios, los que trabajan en clase cuna, los mismos diáconos que vienen acá cuando ustedes no saben que están acá y están trabajando horas y horas y horas para que se puede cumplir con algo que ya votamos o que podemos preparar algo que vamos a votar para que el edificio esté en excelente condición para poder adorar al Señor y servir al Señor y crecer y muchas otras cosas que ellos hacen. Es servir a otros. Y la persona que tiene el don de servicio, el don de ayuda, no solamente lo hace en la iglesia o para el edificio, sino son esas personas que descubren que un hermano, por su edad o porque tiene una enfermedad o tiene una necesidad, que dice, mire, voy a pasar por tu casa en la semana. Quizás puedo limpiar algo que vos no podés limpiar. Quizás puedo mover algunas cajas de cosas pesadas que vos no podés. Quizás hay algo con el cual yo te puedo servir. Eso es la persona con servicio. Cuando decimos necesitamos voluntarios y los demás están mirando a ver que no me llames a mí, el que tiene don de servicio dice, yo quiero hacer eso. Y gracias a Dios por los que tienen ese don y los que lo hacen con gozo y alegría, y su servicio es una gran bendición a todo el cuerpo de Cristo. Debes considerar si tenés el don de servicio o no. Y nunca ver el don de servicio como menor. El don de servicio es tan importante y tiene el mismo valor como el de evangelista o de pastor maestro delante de Dios. Si es el don que el Señor te dio, utilízalo para su gloria con todo. Don de administración, presidir. Esto es lo más difícil de saber si hay un don acá o dos. Entonces, ahora voy a hablarlo como administración, y cuando llegamos a Romanos 12 voy a hablar de la palabra presidir. El don de administración es la palabra kubernetes en griego, que significa un piloto, un timonero. Es el capitán del barco. Es la persona que asegura que todos están remando y remando en ritmo, remando bien, y que todas las cosas están en orden para que avanza el barco. De allí viene la palabra en griego. Es la habilidad extraordinaria de guiar a personas en el ministerio, guiándoles hacia metas bíblicas. Ese don es una persona que facilita el trabajo de todos los miembros de la congregación, para que todos trabajemos en conjunto, para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea y para que avanzamos hacia cumplir con la gran comisión y glorificar a Dios. Es la habilidad de organizar el cuerpo. Creemos que es vigente hoy. Y otra vez, quizás es el mismo don de presidir, pero vamos a hablar de presidir en unos momentos cuando llegamos a Romanos. El don de administrar es esa persona que Dios pone en la iglesia, que es de bendición para todos, porque esa persona facilita tu ministerio. Esa persona pone en orden las cosas para que vos podés ministrar libremente de acuerdo con tu don. Y si no hay alguien ejercitando el don de administración, quizás vos con tu don estás en un lugar diciendo, quiero hacer algo, pero no sé cómo, no sé cuándo, no sé si tengo permiso, no sé si se debe. Pero cuando hay alguien con el don de administración, entonces todos pueden encontrar su lugar y servir al Señor juntos y avisar hacia hacer cosas para la gloria de Dios. Vamos a Romanos entonces, a ver los nuevos que están allí. En Romanos agregamos exhortar, el don de repartir, el don de presidir y el don de misericordia. Comenzamos con el don de exhortar. Ahora, esta palabra lo hemos enseñado un montón de veces. ¿Qué es la palabra en griego para exhortar? Muy bien, excelente. Parakaleo, que significa llamado al lado de otro. Ahora, es interesante que está traducido a veces exhortar y a veces animar. Nosotros vemos la palabra exhortar como algo muy duro y animar como algo muy hermoso, ¿no? Yo me acuerdo una vez, un hombre de la iglesia se acercó a mí y dijo, pastor, creo que tengo el don de exhortar. Y yo dije, qué bueno, ¿por qué? Y me dijo, porque cada vez que hablo con alguien, lo dejo llorando. Estaba contento. Pero ¿cómo sabemos si tenemos el don de exhortar, animar? Mire la definición en el medio, la habilidad de amonestar y animar a creyentes
resultando en motivación para conformarse a la verdad. El que tiene el don de exhortar, animar, al final, la persona, o sea, la palabra paracalejo, Dios te pone al lado de una persona que necesita ser exhortado o necesita ser animado. Cuando vos terminás de exhortarlo o animarlo, Él dice, ahora sé cuál es la senda, cuál es el camino, voy a seguir andando con el Señor, no desviarme. La palabra exhortar, otra vez, lo vemos como algo duro que alguien le da así, y animar que alguien da así. La verdad es que la palabra en griego significa las dos cosas. El que tiene el don sabe cuál hermano necesita así y cuál hermano necesita así, para que al final el hermano esté encaminado y que esté andando con el Señor. Porque a veces la vida nos trae dolores y la vida nos trae desánimos y la vida nos trae momentos difíciles. No es el momento que necesitamos un caño, sino necesitamos ánimo. Y hay otros momentos cuando por razones personales estamos pensando en desobedecer a Dios y hacer algo que no debemos. Y necesitamos que alguien nos habla con firmeza de la palabra de Dios para que no nos perdemos en este momento. Esto es el don de exhortar, animar. Uno que es llamado al lado de otro para encaminarle y es vigente hoy. En Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Todos debemos exhortarnos mutuamente y animarnos mutuamente, pero la persona que tiene el don del Espíritu, Dios lo utiliza en gran manera para encaminar a los demás. Vamos al don de repartir. También lo llamamos el don de dar. Algunos hermanos quieren tener el don de dar, me han dicho, porque para tener el don de dar tienen que dar y para dar tienen que tener. Entonces me dicen, quiero ese don. Quiero ser un millonario que puedo dar a los demás. Y siempre quiero preguntarles, ¿cuánto vas a dar y cuánto va a quedar para ti? Ya que querés ese don. Pero déjame decir que el don de dar no depende de cuánto tenés. No depende de cuánto tenés. Una persona que el Señor le ha bendecido con riquezas puede tener el don de dar. Y una persona que el Señor no ha bendecido con grandes riquezas puede tener el don de dar. Y en los dos casos pueden ser de mucha bendición. La palabra significa dar, compartir, impartir. Uno que da con generosidad y sinceridad, sin reticencia. Es una persona que no está dando así diciendo, ay, el Señor quiere que dé. O uno que dice, bueno, el Señor puso en mi corazón dar una ofrenda a un hermano, pero no vino el domingo, entonces ya está. Obviamente Dios no quería que lo tenga, no voy a buscarlo el lunes con eso, ya está. Esta persona le gusta dar, quiere dar. Su mayor gozo viene de dar. Quiere dar de lo que tiene. Es definido como la habilidad extraordinaria de compartir recursos con un corazón no dividido. Un corazón que no está esperando un beneficio. Un corazón que no tiene motivos personales. Un corazón que es íntegro. Está dando porque ama al Señor, ama a la persona y quiere dar. Resultando en la demostración de la fidelidad de Dios en suplir necesidades. ¿Qué decimos nosotros si tenemos una necesidad verdadera? Estamos orando al Señor y el Señor pone el corazón de un hombre que tiene el don de dar y el hombre viene y suple nuestra necesidad. Decimos muchas gracias al hermano y decimos gloria a Dios. Él suplió mi necesidad. ¿Cómo lo hizo? Por medio de un hermano, pero es Dios. Es Dios que da este don. Ahora, no depende de cuánto uno tiene. Yo conozco muchas personas con este don. Conozco personas con mucho dinero con este don. Y ellos dedican su vida a dar. Tengo un amigo que tiene meta en su vida. Quiere dar a Dios $100 millones antes de morir. No sé dónde está porque no me da su informe de contabilidad, ¿no? Pero sé que ha dado a Dios millones y millones y millones de dólares. Hace muchos años ha dado al Señor por lo menos 90% de su entrada anual. Y no hay nada que le gusta más que dar. Y lo he visto ser de tanta bendición a tantas personas y a tantos ministerios. Porque le encanta hacerlo y porque Dios le ha bendecido grandemente. Pero he conocido a otras personas que ellos quizás dirían que no tienen nada. Pero un hermano va a su casa y ellos
sin grandes riquezas, toman de su casa algo muy precioso para ellos, y como tienen el mismo don, le dan a otra persona para hacer una bendición. Y a veces esa persona que lo recibe es más bendecido en esa situación que por el millonario que está dando grandes cantidades de dinero o lo que fuera. No depende de lo que tenemos, es un don, depende de cómo ministramos lo que tenemos. Y todos nosotros debemos estar dispuestos y listos a dar al que tiene necesidades, pero a esta persona vive para eso, le encanta dar, está observando a ver quién tiene necesidad y sabe también dárselo con dignidad a la persona. Entonces, algunos tienen el don de dar. Y en este caso, Romanos dice cómo se debe utilizar ese don, porque dice el que tiene el don de repartir con liberalidad. Y esa palabra significa generosidad, sinceridad, sencillez, sin reserva, sin motivos ocultos, con un corazón íntegro. Porque a veces damos a uno porque pensamos que vamos a recibir algo. La persona que tiene este don da sin esperar nada, sin pensar en recibir nada. Lo hace para la gloria de Dios y lo hace porque ama a la persona o al ministerio al cual está dando. Así que gracias a Dios por los que tienen ese don. Y si tenés ese don, y hay algunos entre nosotros que tienen ese don y han sido de gran bendición para tantos hermanos. Gracias a Dios por ellos. Debes considerar si el Señor te ha dado ese don o no. El próximo don que vemos en Romanos capítulo 12, hemos visto esto, por ahora voy a hablar de presidir. Creo que administrar, presidir es lo mismo, pero no estoy seguro. Ahora ya hablamos de administración, que la palabra significa piloto o timonero. La palabra presidir significa dirigir, liderar, ejercitar una posición de liderazgo. Si es un don, son dos partes del don. El que presidir tiene el don de liderar. Es esa persona que todo el mundo le sigue. Él dice, sígueme que no te voy a defraudar. Y todos le siguen. Si tiene el don de Dios, entonces no va a defraudar. Pueden seguir con toda seguridad. Pero es esa persona que dice, sígueme, y todos le siguen. El aspecto de administración es que sabe organizar los trabajos, organizar las cosas, como hizo Nehemías cuando construyeron. Él no tenía ese don, era otra época, pero eso es una ilustración de organizar los trabajos del cuerpo de Cristo para avanzar y hacer las cosas. Quizás es la misma persona, organiza bien y lidera bien, la gente le sigue, está bien organizado, y la iglesia o el ministerio donde alguien tiene este don, no solamente trabaja, pero trabaja bien, trabaja con sabiduría. Todos trabajan para los mismos fines y Dios utiliza ese ministerio para lograr grandes cosas. El don de administrar o ese aspecto sería la habilidad de organizar el cuerpo, y la parte de presidir sería la habilidad de motivar a todos a alcanzar metas. Entonces, gracias a Dios cuando tenemos en la iglesia hermanos con el don de administración, presidir. Y otra vez en Romanos dice cómo hacerlo. Dice el que preside con solicitud, que significa que preside, que lidera con diligencia, con celos, con ganas, con entusiasmo, con un compromiso sincero en cumplir con una obligación. Si el Señor te dio este don y estás liderando, no digas, tengo el don, voy a levantarme a la mañana, la gente me sigue igual, porque hay gente así. Hay líderes que todos lo siguen, no importa a dónde van, ¿no? Pero nosotros, y si tenés este don, tenés que hacerlo con solicitud, con diligencia, para que la gente que te sigue termine en donde Dios quiere que todos estén, con solicitud, liderando a la gente. El próximo don, el don de misericordia. Mire la palabra en griego, es muy interesante, significa tener misericordia. Es fácil de entender lo que es este don. La definición del ministerio Descubrir es la habilidad extraordinaria de mostrar compasión a los afligidos, resultados en experimentar la suficiencia de Dios. Esta persona es la persona que reconoce enseguida cuando alguien necesita compasión, cuando alguien necesita misericordia. Lo reconoce cuando otros no lo reconocen, se acercan aunque sea doloroso, y Dios lo utiliza para
suplir o para proveer soluciones a la situación que la persona está mirando. Siempre estudiando culturas y comunicación transcultural, se habla de una ilustración que demuestra la diferencia entre algunas culturas. Hay algunas culturas que si alguien estuviera caminando por acá o por la vereda después de la reunión, hay algunas culturas que la persona se cae y todos se corren allí para ayudarlo. Y hay otras culturas donde la persona se cae y todo el mundo se mata de la risa. O mejor todavía si está filmado. Así lo podés repetir y verlo de vuelta y matarse de vuelta, de risa de vuelta. Ahora, yo voy a dejar a ustedes juzgar cuál de esas culturas es argentina, pero la persona con el don de misericordia, cuando esa persona cae, va a ser el primero que llega. Va a ser la persona que está allí. Va a querer atenderlo, va a querer solucionar su problema, va a poder ver si está bien y si no está bien, ver cómo puede trabajar para que esté bien. Esta persona es sensible, siente el dolor del otro y suple necesidades. Y otra vez dice en Romanos 12 que la persona que hace misericordia, que lo haga con alegría. No alegría porque la persona está sufriendo, sino la palabra viene también de la palabra charis, que significa con gracia, con compasión, con gozo, de todo corazón. Muchas veces, personas que están sufriendo, es difícil acercarse a ellos porque su dolor se transmite a nosotros. ¿Quién quiere estar con una persona que está sufriendo y sentir su sufrimiento? Pero la Biblia nos manda eso. Y la persona que tiene este don lo hace con alegría y con gozo y Dios lo utiliza para ministrar a esas personas. Gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos personas así. Son personas que me avisan cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene necesidad, antes de que alguien más lo supiera. Porque ellos están atentos a eso, su antena están programados para eso y quieren encontrar los que tienen necesidades y extender misericordia hacia ellos. Así que gracias a Dios cuando tenemos hermanos en la iglesia que tienen el don de misericordia. Ahora llegamos a la lista en Efesios, que ya hemos visto apóstoles, profetas, pero agregamos evangelistas y pastor maestro. Entonces vamos a ver primero el evangelista. Otra vez, esto es un hombre, nunca lo llama un don, es un hombre que es un evangelista. La definición de la palabra es fácil. Evangelista significa el que proclama el evangelio. Ahora, déjame volver a decir, hermanos, todos nosotros tenemos que predicar el evangelio. La gran comisión va más allá de este don. Todos tenemos que predicar el evangelio. Somos mandados a predicar el evangelio. Somos mandados a ser discípulos. Y no poder decir nunca, iba a predicar el evangelio, pero después me di cuenta el domingo que no tengo el don, así que no voy a hablar con nadie del evangelio. No. Vos tenés que predicar el evangelio y tenés que aprender quizás de alguien que tiene el don para que seas un mejor evangelista, porque todos tenemos que predicar el evangelio todo el tiempo. Pero el que tiene el don es la habilidad extraordinaria de comunicar el evangelio efectivamente, resultando en conversiones y creyentes preparados para testificar. Entonces, otra vez, el resultado te dice mucho sobre si tenés este don o no. El que tiene el don de evangelismo va a estar predicando el evangelio y va a ver personas convertirse. Va a ser muy común. El que no tiene el don también, porque la palabra es poderoso para eso, pero el evangelista Dios le ha llamado para un ministerio especial en esto. Esta persona también es el que entrena a otros a predicar el evangelio. La Biblia habla de algunos evangelistas. En Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Felipe era un evangelista. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A mí me encanta andar con un evangelista. Yo no soy un evangelista, predico el evangelio. Gracias a Dios he tenido el privilegio en algunas oportunidades de ver a personas conocer a Cristo como Salvador. Pero no soy un evangelista, pero me gusta andar con ellos.
El evangelista es esa persona que cuando estás con él y alguien más entra en el escenario y vos estás pensando, sería bueno testificar a esta persona, a ver cómo podemos comenzar una conversación y cómo podemos hablar de Cristo. Y mientras que vos estás maquinando esto, escuchás al evangelista decir, ¿y querés conocer a Cristo o no? ¿Crees que murió en la cruz? O sea, ya estás llegando a la decisión y vos todavía estás pensando cómo entrar. Porque tiene una habilidad y yo me quedo con la boca abierta de cómo hizo eso y lo anoto. Y nunca me sale como le sale a él, pero aprendo de él. Aprendo de él y aplico lo que veo en él. Pero tiene una habilidad especial que vino del Señor. También he visto a veces que estoy con alguien con el don de evangelismo y yo explico el evangelio, predico el evangelio. Y la persona me mira y yo digo, ¿querés poner tu fe en el Señor Jesucristo? Y me dicen, no. Y después mi amigo evangelista le dice las mismas cosas, creo que no tan bien como yo lo dije. Y dices, ¿y querés poner tu fe en Cristo? Sí, toda mi vida necesitaba de este mensaje. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? Pero así es la obra de Dios y así son los dones. No significa que Dios no te utiliza si no tenés el don, pero hay evangelistas. Ahora, el evangelista a veces es uno que predica a grandes multitudes. Y el evangelista a veces es el que no hay nadie que cruce su camino, si es compañero del trabajo, compañero de escuela, compañero de... o quien fuera, o el que está pasando por la calle, que va a escuchar el evangelio. Yo he compartido antes, no quiero tomar mucho tiempo para esto, pero mi pastor de mi juventud y niñez conoció a Cristo porque había un pastor que se había convertido de grande. Ese hombre no dejó a nadie escapar. Él puso parlantes afuera, esto estamos hablando de hace 80 años, cuando parlantes eran algo nuevo, los puso afuera para que todos los vecinos tenían que escuchar el evangelio. El vecino enfrente estaba siempre muy enojado con todo eso, entonces este pastor sabía que iba a morir, entonces puso en su testamento que una de las personas que iba a llevar el cajón era el vecino enfrente. Y le puso así, por obligación el hombre tiene que hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Para que el hombre enfrente tendría que venir a la reunión donde iban a predicar el evangelio. Fue un tipo que predicaba, yo nunca lo conocí, era antes de mi tiempo, pero conocí a un montón de pastores que conocieron a Cristo por medio de su ministerio. Un montón. Personas que eran parte de mi vida importantes, pastores de iglesias importantes, que tenían grandes ministerios, fueron ganados a Cristo por ese hombre. Él fue un evangelista. Gracias a Dios cuando el Señor pone personas así. Puede ser en público, puede ser en privado. Pero Dios utiliza a esa persona para que otros conozcan a Cristo. Después tenemos el pastor maestro. Es un solo don, una sola persona, pastor maestro. La gramática significa que no son dos dones acá, sino pastor maestro. La palabra pastor significa uno que pastorea a las ovejas. Pastor, protector de la grey. Uno que sirve como protector o líder. Y maestro, ya lo vimos, significa el que enseña, que Dios lo utiliza en enseñar. En la habilidad extraordinaria de liderar, enseñar, cuidar y proteger al pueblo de Dios, resultando en su crecimiento en gracia e impacto. Entonces, otra vez, el pastor maestro no es el que dice que es el pastor maestro, sino el pastor maestro es el que tiene una congregación que ha sido alimentado, protegido, enseñado, cuidado y que han crecido en gracia y en su impacto en el mundo alrededor de su iglesia. Debemos, como este es uno que es muy vigente hoy y que como iglesia siempre vamos a tener un pastor maestro, debemos ver algunos de los requisitos para esto. En Efesios 4, que es nuestro texto, dice Jesús mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar, equipar, preparar a los santos, esos somos todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo principal del pastor maestro es preparar a toda la congregación para servir al Señor. Eso es lo que está diciendo en Efesios capítulo 4. En 1 de Pedro 5, versículos 2 a 4, que son versículos muy llamativos para uno que es pastor, dice, apacentad la grey de Dios. Eso es alimentarlos con la palabra de Dios.
Por eso ponemos tanto énfasis y tanto tiempo en la semana en preparación de la prédica de la palabra, porque tenemos que apacentar, alimentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Observad que el pastor tiene que alimentar a la grey, ¿de quién? De Dios. La grey es de Dios. La iglesia no es del pastor. Siempre decimos eso porque es verdad. La iglesia es de Dios. Es una responsabilidad terrible para el pastor darse cuenta que está pastoreando el rebaño de Dios. Somos mayordomos puestos delante de Dios y algún día, la última parte, vamos a rendir cuenta delante de Dios por cómo alimentamos a la grey que pertenece a Dios, quien dio a sí mismo por ella. El pastor tiene que trabajar no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, no con señorío, no como dictador, sino dejando un ejemplo que la grey puede seguir. Otra vez, algo muy tremendo para un pastor, darse cuenta que no puede liderar por dictadura a la fuerza, pero tiene que dejar un ejemplo, porque vamos a rendir cuentas delante de Dios. Oren por sus pastores, presentes y futuros, porque cualquier pastor que lea esto y no tiene temor de Dios, no sabe leer. Es muy, muy grande la responsabilidad que tenemos. Pablo dijo a los pastores de Éfeso, en Hechos capítulo 20, dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que es otra palabra para pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, otra vez, pastores tienen que mirar por sí mismos y por el rebaño, donde el Espíritu Santo los ha puesto como administradores, es la idea de la palabra obispos, para apacentar, alimentar y cuidar la iglesia ¿de quién? Del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, otra vez, que no haya ningún error. La iglesia no es del pastor, sino el pastor tiene la responsabilidad de cuidar de la grey de Dios. Y dice, yo sé que vendrán lobos. El pastor maestro, como el que tiene don de misericordia, tiene antena para los que tienen necesidades, el pastor maestro tiene que tener antena para los lobos, para saber las amenazas, para saber lo que puede invadir a la iglesia, infiltrar a la iglesia, destruir a la iglesia, comer a las ovejas. En parte es porque miramos en este tema con tanta extensión. Entonces dice, ustedes tienen que saber y tienen que velar, porque tienen que cuidar del grey que el Señor ha puesto a su responsabilidad. Y por último, con esto vemos en Hebreos 13, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Hablarles la palabra de Dios. No importa la opinión del pastor, no importa lo que piense el pastor de nada, importa la palabra de Dios, y es el deber del pastor hablar la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra vez esa responsabilidad de ser un ejemplo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. La gran responsabilidad que tenemos de velar por las almas. Y yo les he dicho esto antes, esto me da mucho temor, que yo voy a rendir cuentas algún día por vos y vos y vos y vos y vos y vos. Imagínate. Pero es así. El pastor va a rendir cuentas por cada persona que Dios puso bajo su ministerio pastoral. Entonces oren por sus pastores. Es una responsabilidad importante. Pero también considerad si el Señor te llamara a ti a ser un pastor maestro.
porque Él sigue llamando a personas a ese ministerio y dándoles ese don, o siendo que sea ese hombre para servir en esa capacidad. Bueno, para resumir, hemos visto ahora todos los dones que están mencionados en la Biblia. Hemos visto que algunos dones no son vigentes hoy porque son dones revelacionales. Una vez que fue terminada la Biblia, no hace falta. 1 Corintios 13, otra vez, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué? Se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, lo completo. Está hablando de la Biblia. Entonces lo que es en parte se acabará. Entonces los dones revelacionales no son vigentes hoy. Después hemos visto dones de apóstol. Los apóstoles Dios puso para fundar la iglesia y les dio esa habilidad de hacer señales de apóstol, que son señales, prodigios y milagros. Y otra vez, yo sé que es repetición, Pablo dijo en 2 Corintios, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En Hechos 1, en Hebreos 2, versículos 3 y 4, otra vez lo mismo. Lo hemos visto ya vez tras vez. No voy a repetirlo ahora, pero vamos a verlo más adelante. Como no hay apóstoles hoy, los dones de apóstol ya no son vigentes hoy. Entonces hoy no serían vigentes los dones revelacionales como sabiduría, si lo definimos como revelación de la palabra de Dios, ciencia, revelación de la palabra de Dios, profecía, revelación de la palabra de Dios, discernimiento de espíritus, si es la palabra de Dios, y lenguas con interpretación, revelación de la palabra de Dios. Antes que la Biblia fue terminado, todo eso fue necesario, pero una vez que la Biblia fue terminado, no hacía falta más y esos dones terminaron. Señales de apóstol, fe que mueve montañas, sanidades y milagros, y Pablo ha explicado que él tenía esos dones que fue evidencia de su apostolado. Lo que vemos aquí vamos a tocar un domingo en profundidad, pero hoy no. Entonces, estos son los dones que creemos que son vigentes hoy. Y entonces, basado en lo que hemos visto de la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros, si eres creyente, si has creído en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo te ha dado uno de estos dones. Y ese don es para utilizar en algún ministerio. Y Dios va a utilizar eso para dar resultado que glorifica a Dios. Y estos dones vos tenés que utilizar para el beneficio mutuo del cuerpo de Cristo local. Entonces, te invito a mirar en esta lista y considerarlo. Y otra vez, debes definir los términos, evaluar tu propia vida, estudiar los pasajes en la Biblia, orar al Señor, no orar que te dé cierto don, porque eso depende del Espíritu Santo, sino orar que el Señor te dé discernimiento de cuál es tu don. Preguntar a un hermano, ¿tú crees que tengo el don de misericordia? No, porque cada vez que me siento mal me matás. No creo. Hermano, ¿crees que tengo el don de animar? No, porque me desanimas siempre. Hermano, ¿crees que tengo el don de enseñanza? Puede ser, porque cada vez que me enseñas algo, lo entiendo, como nadie más. A veces los otros nos pueden decir, mejor que nosotros mismos, dónde es que vemos evidencia de la obra de Dios en forma extraordinaria en nuestro ministerio. Una vez que pensás que tenés idea cuál es tu don, buscad un ministerio en la iglesia o afuera de las paredes también de la iglesia, donde podés utilizar ese don. Dedicar el resto de tu vida a usar ese don para la gloria de Dios y para el beneficio del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 7 y 11. A cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vimos al principio del párrafo, y el próximo mensaje sobre esto vamos a volver a la Biblia, versículo por versículo, que lo más me gusta y más cómodo estoy, pero fue necesario tratar de definir estos términos. Vimos
que decía, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y vos debes estar preguntando a ti mismo, después de estos dos mensajes, ¿cuál es el don que yo recibí del Espíritu Santo? Necesito identificarlo. Quizás tenés dos o tres, pero la Biblia dice que seguramente tenés por lo menos uno. El próximo versículo decía, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y debes estar preguntando, ¿en cuál ministerio me puso el Señor? ¿Dónde debe ser mi ministerio dentro de la iglesia? Sé que la pandemia ha interrumpido algunas de esas cosas, pero en diciembre otra vez le vamos a dar la oportunidad de expresar en cuál ministerio querés estar. Esperamos ya, comenzando en la primavera, en el otoño, digamos, a tener todos los ministerios funcionando de la iglesia. Hay un lugar para ti, hay un lugar donde podés usar tu don y servir al Señor. Después dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Eso es Dios diciendo, hay distintos resultados, pero Dios da resultados. Y debes estar preguntando, ¿cuáles resultados me está dando por mi ministerio? ¿Cómo Dios me está utilizando a mí para el bien del cuerpo? ¿Dónde hay evidencia de Dios obrando por medio de mí? Si identificas tu don y te metes haciendo ministerio, vas a poder ver que es Dios que da resultado. Y después decía, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y debes preguntarte hoy, ¿cómo está siendo yo de beneficio mutuo a mi iglesia? Todos nos gusta ser ministrados, pero si la mitad de la iglesia no ministra, algunos de nosotros no vamos a ser ministrados. Pero si todos nosotros estamos ministrando con el don que el Espíritu nos ha dado, todos nosotros seremos ministrados. Y doy gracias a Dios que la mayoría de nuestra iglesia ministra de acuerdo con todo lo que estamos enseñando en este pasaje. Pero me da pena por el que no, porque el que no participa así, está perdiendo la gran bendición de servir al Señor así. Está perdiendo la oportunidad de hacer que nuestra iglesia sea más fuerte todavía. Y algún día vamos a rendir cuenta delante de Dios, cada uno de nosotros, por lo que hicimos con el don del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Voy a terminar con una última cosa. Todo el mensaje ha sido para los que ya conocen a Cristo como Salvador. Pero quizás hay alguien con nosotros hoy que no está seguro de su salvación, no sabe si va al cielo después de esta vida, no sabe si tiene perdón de pecados. Y quiero decirte que eso requiere fe, que también es un don, es un regalo. Dice acá en este pasaje, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no está hablando del don del Espíritu de fe, está hablando del don de Dios de fe salvadora, en la fe que salva. Y te digo a ti, si estás aquí hoy sin Cristo, todos nosotros estábamos en un momento sin Cristo. Quiero decirte lo que dice el Evangelio. El Evangelio enseña que tú naciste en pecado, eres pecador. Todos nacimos en pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna en un lugar que se llama el infierno. La Biblia dice que es un lugar verdadero. Y es un lugar donde los que no han confiado en Cristo pasan la eternidad. Naciste en pecado, la paga del pecado es la muerte, pero el Evangelio nos dice la gran verdad de que Dios te amó tanto, quien vio a Jesús a la cruz y Jesús murió, y cuando murió no murió por 50% de tus pecados, o 75%, o 90%, o 99,9999, sino el Señor murió por todos tus pecados. No podés agregar nada. Un rito religioso agregado no ayuda, no hay nada que ayuda porque no hace falta, el Señor ya hizo absolutamente todo. Él murió por tus pecados y después resucitó en victoria sobre el pecado, en victoria sobre la muerte y te ofrece la vida eterna. Simplemente tener que venir a Él es por gracia, significa que es gratuito.
Jesús pagó la cuenta, vos no podés agregar nada. Tenés que venir al Señor y decir, Señor, soy un pecador, necesito de un Salvador, no tengo nada para ofrecer, pero pongo mi fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Yo creo que Él murió por mí, pagó la cuenta por todos mis pecados. Yo confío en Él como mi Salvador. Y la Biblia dice que el que cree en Él no morirá, sino tendrá vida eterna. Si estás aquí en esta tarde sin Cristo, ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él murió por ti, por eso vino. Él resucitó. Él quiere darte vida eterna. No, dice acá, no por obras. Ninguna obra tuya te va a llevar al cielo. Solo la obra de Cristo. Confía en Cristo y solamente en Cristo. Y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos en esta tarde por cualquier persona que pueda estar presente que no conoce a Cristo como Salvador. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté convenciéndole en este momento de su pecado, de su necesidad de un Salvador. Y que el Espíritu Santo obrar en él para que ponga su fe en el Señor Jesucristo, que ponga su fe en que Cristo hizo todo, pagó la cuenta por todos sus pecados y que resucitó. Pedimos, Señor, que nadie salga de acá sin haber puesto su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Pedimos, Señor, por nosotros que somos salvos, que podamos entender este tema de los dones, escudriñar las Escrituras, meditar en estas palabras, estudiar el significado de cada uno de los dones. Danos sabiduría para discernir cuáles dones nos has dado. Y pedimos, Señor, que cada hermano de nuestra iglesia puede utilizar su don para tu gloria, usarlo en un ministerio dentro del cuerpo de Cristo para tu gloria, ver el resultado que solo tú puedes dar, para que todo el cuerpo pueda recibir el beneficio mutuo del ministerio de cada uno, y para que el cuerpo de Cristo responde correctamente a la cabeza que es Cristo. Pedimos, Señor, que seamos una iglesia así, y cada hermano en particular. Te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.